Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres nuestra vida, Qué gusto estar reunidos una vez más aquí a través de la red para poder estudiar algún pasaje de la Biblia. Y es interesante que podemos estar juntos, ¿verdad? Cada uno en casa y al lado de sus familiares, o tal vez algunos solo, pero realmente conversando de un mismo tema, hablando de un mismo mensaje. Y en esta mañana, si tienes una Biblia ahí, Alex leyó un pasaje muy, muy interesante. Sí. Mira, tal vez antes de poder compartir, quisiera comentarte una pequeña anécdota que me suele dar risa en algún momento. Sabes que para los que conocen a mi familia, nosotros somos 4 varones y mi mamá. ¿Sí? Es decir, somos una especie de ejército de hombres ahí en la casa y mi mamá es la única princesa. Así que cuando éramos niños nosotros solíamos visitar las casas, jugar, correr, hacíamos destrozo y medio. Cuando fuimos creciendo ya, prácticamente hemos llegado casi a la misma talla todos. Así que antes de casarnos nosotros teníamos casi el mismo armario para todos. Un mismo armario, la misma ropa, los mismos camisas, pantalones, todo era estándar porque ya más o menos éramos de la misma talla, ¿no? Y mira, nunca usamos muchas veces un terno porque no había ocasiones, salvo algunas puntuales, así que teníamos algunas camisas que solíamos usar de vez en cuando se presentaba la oportunidad. Así que
recuerdo utilizar esas camisas blancas con naturalidad en varias oportunidades. Tal vez algunos años incluso llegábamos a usar esas camisas blancas, hasta que después de algún tiempo llegaba un nuevo cumpleaños, un nuevo regalo para Carlos, era un regalo para todos, ¿no? Y una camisa blanca, ¿no? Y cuando veía la camisa blanca nueva y la comparabas con la camisa blanca que ya utilizamos 4 personas en algunos meses, recuerdo haber pensado, wow, esto sí es blanco, ¿no? Esto realmente es blanco, ¿no? Y la otra camisita ya pasaba a las camisas de color. Cómo uno pierde en el tiempo la noción realmente de la blancura y del contraste que puede haber entre algo realmente blanco y lo que solemos ver cotidianamente. La conversación de Nicodemo y Jesús es una conversación profunda, muy profunda, ¿sí? Así que vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a comprender y a estudiar este pasaje. Así que inclinemos nuestros rostros un momento y vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos por este tiempo que nos das de poder abrir la Biblia y leer lo que tú has dejado escrito para nosotros, Señor. Muchas gracias porque a través de ella podemos conocerte un poco más, conocer tus pensamientos, conocer el mensaje que nos ha traído a nosotros esperanza. Señor, háblanos en esta mañana y habla a cada uno de los que estamos aquí conforme a la necesidad que tú sabes que tenemos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. No sabemos qué tan perdidos estamos hasta que realmente conocemos a Dios. Isaías dice que nuestras justicias se ven como trapos de inmundicia delante de la santidad de Dios. Cuando conocemos realmente a Dios, podemos entender ese contraste entre lo que nosotros pensábamos blanco y lo que realmente es blanco. Entre lo que nosotros pensábamos es justo y lo que realmente es justo. Entre lo que nosotros pensamos que es santo y lo que realmente Dios sabe que es santo. Lo realmente trágico del pecado que separó al hombre de Dios en el tiempo, lo realmente trágico que ocurre en el tiempo es que nosotros ignoramos esa realidad. No comprendemos la dimensión que esto conlleva. 2 cosas. No somos conscientes de lo que hemos perdido. La plenitud de vivir y conversar cara a cara con Dios en esa profunda intimidad y comunión como Adán la tenía antes de caer. Y número 2, no somos conscientes de hasta dónde hemos caído. No nos parece tan malo. No nos parece tan oscuro. La tragedia de haber sido separados de Dios y el fin que le espera al hombre. ¿Saben qué? Solamente Dios comprende a cabalidad la desgracia de la separación de Él. Solamente Dios tiene esa clara perspectiva de la tragedia del hombre. Así que la conversación de Jesús y Nicodemo, que es el contexto de este pasaje que leyó Alex, donde Jesús le dice a Nicodemo, inicialmente le dice que es necesario que nacer de nuevo, que es necesario nacer del Espíritu. Y esta conversación es una conversación profunda, íntima, de las más íntimas que se da entre 2 personas. Jesús le dice a Nicodemo algunos aspectos que nosotros vamos hoy día a examinar un poco más. Pero antes de hacer este análisis, este estudio de esta conversación, es necesario que entendamos 2 aspectos importantes para comprender un poquito mejor qué tan grave es la situación. Y la primera verdad tiene que ver con un atributo de Dios.
Este atributo es que Dios es santo. Dios es 3 veces santo, dicen los profetas. Dios es santo y es justo. Escuché alguna vez mencionar a algún predicador decir, ¿y cuál es la verdad más aterradora que tú encuentras en la Biblia? Y entonces las respuestas iban acerca de decir, sí, el infierno y lo que Dios tiene preparado para el fin del mundo y las cosas más que aparentemente asustan más. Pero luego este predicador decía, pero yo les voy a decir la verdad más aterradora que muestra la Biblia acerca de Dios. Y decía así, Dios es santo. Porque cuando vemos que Él es tan santo y nosotros nos vemos a nosotros que no alcanzamos realmente a asemejarnos en nada, cuando vemos que muy en lo profundo nuestro hay pensamientos que se escapan y vuelan, que nuestras acciones y nuestras intenciones no a veces podemos controlarlas. Entonces vemos que realmente estamos en un problema frente a Dios. Y sabes que esto empieza en los primeros versículos que Dios revela a Moisés para que sean parte de la historia que hay que contar, que hay que entender. Génesis 2 dice que Dios le dijo a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Adán y Eva pecaron, realmente murieron. Inmediatamente se avergonzaron porque estaban desnudos. Por primera vez se escondieron de Dios y por primera vez tuvieron miedo de Él. Aunque ellos no lo sabían, ya había ocurrido. Se había cumplido la palabra de Dios, ciertamente fueron separados de Dios. Ciertamente murieron. La historia de la humanidad contada en la Biblia, desde Adán y luego Caín y el problema que tuvo con Abel. La generación de Noé, que en pocos años después de la creación ya estaba sumida en violencia extrema. La historia de Sodoma y Gomorra, que en algunos años después también estaban sumidos en una forma de vivir que Dios ya no soportaba. Hasta nuestros días. Solamente refleja esta condición del hombre. Estamos separados de Dios. El transcurrir del tiempo solamente evidenciará cada vez más la condición del ser humano, nuestra condición. Estamos muertos, realmente estamos muertos, estamos separados de Dios. Un pasaje que me impactó grandemente, ¿no? Cuando era niño solía preguntar y me gustaba preguntarle a mi mamá y decirle, mamá, ¿y quién era ese hombre que vivió tantos años? Y entonces empezaban las adivinanzas, ¿no? Porque había escuchado que había un hombre que había vivido casi 1000 años. Y como niño soñaba y decía, wow, ¿cuánto tiempo es eso? Yo recién tengo 10 años, no sé si llegaré a cuántos años. Y luego un pasaje en la Biblia que decía, Dios acortó el tiempo de vida del hombre. Génesis 6. Pues dice este pasaje, no había razón para el hombre de vivir tanto tiempo en esta condición. El pasaje literalmente dice, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre para siempre. Ciertamente Él es carne, Él está perdido, Él está perdido. Serán pues sus días 120 años. ¿Sabe por qué hoy vivimos hasta máximo esos años? Porque Dios decidió acortar el tiempo. Porque más tiempo separados de Dios, más tiempo para vivir separado de Dios, es más tiempo para poner de manifiesto que estamos muertos. Y cuando algo está muerto mucho tiempo, huele mal. Y cuando algo está muerto tanto tiempo, lo único que hace es podrirse más y es desintegrarse más. Y el hombre está muerto.
Piensa en cualquier forma de expresión de maldad. Tal vez las más evidentes podrían ser los homicidios. Tal vez el adulterio, engañar a la pareja, a la persona con la que uno se casó. Tal vez el robo, la mentira. Tal vez la lujuria. Tal vez la avaricia. La Biblia nos muestra mucho acerca de cómo Dios ve estas cosas, pero hay otras cosas más sutiles que tal vez no contamos como tan graves y no envidiamos acaso. Y no nos llenamos de orgullo para reconocer que estamos en una falta. Y no codiciamos a veces algo que no tenemos. Y no a veces estamos sumidos en la pereza para no hacer lo que tenemos que hacer. Y no a veces nos embarga la duda para dudar cada cosa que el Señor enseña. Y aún la duda, dice, es pecado. Y más aún, hasta simplemente dejar de hacer el bien que sabemos es pecado. Muy acertadamente se dice en la Biblia que Dios lo encerró todo bajo pecado. Cuando Dios dio la ley y las enseñanzas de cómo vivir rectamente, finalmente todos estaban frustrados y todos encontraban uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco. Todos quebrantaban. Y entonces los sacrificios comenzaron y comenzaron y comenzaron. Los sacrificios de estos animales para que Dios pudiese perdonar. Hermanos, la primera verdad es esta: Dios es santo y es justo. Como seres humanos estamos perdidos. Dios cumplió su palabra. Cuando el hombre pecó, el hombre murió. Fue separado de la presencia de Dios para siempre. Eso es justicia. Eso se cumplió. Hermanos, no es que el hombre morirá en el futuro. Eso no. El hombre ya está muerto. No es que el hombre será condenado en el futuro. El hombre ya ha sido condenado. Y eso no se refiere necesariamente a la muerte física. La muerte física es solo una pequeña evidencia de que el hombre fue separado de Dios cuando entró el pecado. Porque Dios le dijo a Adán: del polvo eres y al polvo volverás. Así que este es lo primero que nosotros debemos pensar y reflexionar profundamente. Tenemos que entender que estábamos perdidos. Número 2. No solamente es importante entender que Dios es justo y es santo. Es necesario entender que Dios también es misericordia y amor. Otros atributos de Dios. Y esto también se muestra desde los primeros capítulos de Génesis. Y si recordamos un poco, mientras Adán y Eva se escondían de Dios, Dios los buscaba. No fue Adán corriendo a Dios a decirle algo ha pasado, ya estamos mal, hemos hecho algo. No, el hombre se escondió. Fue Dios el que fue a buscarlo. ¿Saben qué? Dios ya sabía que el hombre había caído, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe, y Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Dios ya sabía, no necesitaba preguntarle. No necesitaba que Adán le cuente qué había pasado, pero Dios escogió preguntarle a Adán. Cuando Dios emite el juicio, ¿sabes qué? El primer juicio, ¿sí? Le pregunta a Adán, Adán le dice fue Eva, le pregunta a Eva, Eva le dijo fue la serpiente, y entonces Dios se dirige a la serpiente en primer lugar. Y le dicen entre las palabras, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y en su momento seguramente nadie lo entendió. Pero con el transcurrir del tiempo,
y Dios se encargó de que esto finalmente comprendiésemos a qué se refería. Miren esto, en el momento del juicio, no a la serpiente, a Satanás, le dice, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, una herida mortal. Y tú le herirás en el calcañar, una herida dolorosa. Miren, Dios es misericordia y amor porque apenas el hombre cayó, Dios proveyó y Dios anunció que esto terminaría con un golpe certero en la cabeza de la serpiente. Dios es amor, hermano. Y a través del tiempo, nosotros tenemos que entender que la justicia de Dios y el amor de Dios no son independientes. No podemos hablar del amor de Dios y centrarnos en que Él emocionalmente, en que Él nos puede perdonar y que nos puede ayudar y tal vez nos puede sanar. Eso no es el amor. No podemos separar la justicia de Dios y el amor de Dios, porque ambos conviven juntos. Y entonces cuando Jesús y Nicodemo conversan, ¿sí? Cuando ellos dos conversan, una de las conversaciones más profundas, dice, Jesús le dice a Nicodemo, ninguno, nadie, ninguna persona puede ver el reino de Dios, puede experimentar el reino de Dios, puede experimentar la presencia de Dios, si no nace de nuevo. No es posible. Uno tiene que vivir, uno tiene que estar vivo, uno tiene que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo, que ya había reconocido a Jesús como maestro, le dice, ¿y cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Y entonces Jesús le aclara y le dice, no me refiero al nacimiento físico, es el nacimiento espiritual. No puedes ver el reino de Dios, no puedes experimentar su presencia, no puedes experimentar el beneficio de conocerlo si no naces de nuevo espiritualmente. Y entonces Nicodemo pregunta, ¿y cómo puede uno nacer espiritualmente? ¿Cómo puede hacerse esto? Dice el texto. Y entonces Jesús lleva a la mente de Nicodemo a un evento que él conocía, porque Nicodemo era fariseo. Nicodemo era fariseo y Nicodemo sabía el Antiguo Testamento. Muchas veces, probablemente algunos de ellos sabían de memoria muchas partes del Antiguo Testamento. Y entonces Jesús lo lleva en la mente a recordar este evento que ocurrió con Moisés. Y entonces Jesús les dice así, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hombre sea levantado, que el Hijo del Hombre sea levantado. Déjame recordarte este pasaje. Este pasaje se encuentra en Números 21:9. El contexto es que el pueblo de Israel había ganado una batalla importante por el poder de Dios que le había ayudado a ganar una batalla importante. Y entonces este pueblo se comprometió con Dios, dijo que le honraría y haría cosas, ¿no? Y luego camino en el desierto, este pueblo se cansa, se frustra, se siente agotado. Y entonces le dicen a Moisés y se quejan contra Moisés y contra Dios y le dicen, ¿por qué? ¿Por qué nos trajeron aquí? Para tener sed y hambre. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que Dios ya les estaba dando el maná del cielo. Este pan milagrosamente que cada mañana aparecía y ellos tomaban para comer. Pero este pueblo dice, ¿por qué? Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Mejor era eso que teníamos antes de estar aquí. ¿Y sabes qué? El pueblo incluso dice, ¿no? Estamos cansados de este pan liviano que viene del cielo. Estamos cansados del maná que Dios nos da.
este pueblo solamente estaba manifestando lo que había en su corazón, esa muerte espiritual. ¿Sabes qué es lo que pasó? Dios seguramente miró con tristeza esta actitud y entonces Dios mandó serpientes ardientes, dice el texto. Y entonces aparecieron serpientes ardientes por el desierto y entonces comenzaban a morder y a morder a los judíos y entonces ellos comenzaron a morir. Y eran picados y comenzaron a morir. Y el pasaje dice que murieron muchos. Y entonces cuando ellos comenzaron a morir por las picaduras de la serpiente, ellos fueron donde Moisés y le dijeron, Moisés, estamos arrepentidos. Nos hemos equivocado. Hemos despreciado el pan del cielo, ese maná que Dios nos daba. Y nos hemos quejado de sed, cuando Dios también nos ha dado agua. Y hemos querido, hubiésemos querido estar en Egipto, cuando Dios nos ha traído acá. Y tantos milagros. Y ellos se arrepintieron y dijeron, Moisés, por favor, no queremos seguir muriendo. Ora a Dios por nosotros. Y entonces Moisés voltea y le dice a Dios, Dios, intercede por el pueblo. Y entonces Dios, mira lo que dice. Dios le dice, muy bien, Moisés, ahora construye una serpiente. Forma una serpiente y levántala en un poste. Cuélgala en un madero. Y todo aquel que mire a la serpiente no morirá, sino que tendrá vida. Entonces Moisés coge un poco de metal, lo funde y de bronce forma una serpiente ardiente. La imagen de las mismas serpientes que estaban mordiendo y matando. El juicio de Dios que había venido para mostrar a tanta gente lo que había en el corazón de Dios. Y entonces esta serpiente fue colgada en un poste y puesta en alto. Y todos aquellos que cuando eran mordidos por la serpiente lograban mirar a esta serpiente de bronce, entonces dice la Biblia que no morían. Y alguien tal vez hubiese pensado, pero solamente mirar, no tengo que ir a hacer algo, no hay medicina para ponerme en la sangre. Pero el mensaje de Dios es el que mire a la serpiente, el que crea que esta es la forma en que Dios va a librar de la muerte a cada uno que haya sido mordido por la serpiente. Entonces Nicodemo, al escucharle a Jesús decir que así como Moisés hizo una serpiente y la puso en un asta, ¿sí? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús ya venía hablando acerca de que Él es el Hijo del Hombre, de que Él es el Mesías, pero no le creían. Nadie le creía. Pensaban que era un buen maestro. Y cuando Nicodemo se acerca donde Jesús le dice, Jesús se acerca de noche y le dice, Jesús, sabemos que has venido de Dios. Jesús, maestro. Y entonces Jesús le está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto. Hermanos, esta figura es muy, muy importante. Es esta figura de la serpiente en el palo clavada allí, levantada, y donde la gente tenía que mirar, es la imagen profética de tres cosas. Primero, que el hombre debe reconocerse a sí mismo herido de muerte, condenado y ajusticiado por Dios por su rebelión, por su pecado, por haber escogido algo diferente a lo que Dios tenía. Número 2, es la imagen profética de que el pecado causa la muerte. Ha sido el pecado que causa la muerte, ha sido vencido y crucificado en la cruz del Calvario, levantado en la persona de Jesucristo. El pecado que nos causa la muerte ha sido levantado y clavado en la persona de Jesucristo. Y número 3, es la imagen profética de que creer de todo corazón que Jesús levantado en la cruz es la provisión de Dios
para reconciliarnos y darnos la oportunidad de vivir y no morir. Esto es lo que representó la serpiente. Hermanos, no hay otra forma de nacer de nuevo, dice Jesús. Si Nicodemo le preguntó, ¿y cómo se hace esto del nuevo nacimiento? Jesús le dice, no hay otra forma de hacerlo. Jesús tiene que ser levantado. Jesús tiene que ser crucificado. Y entonces viene este pasaje que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Jesús dijo, yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Los judíos estaban pensando y tentaban a Jesús para que él juzgue, para que él condene, para que ellos se quejaban de que él estaba con la gente pecadora. Los judíos le trajeron una mujer adúltera para que Jesús la justicie y la castigue y sea el primero que le tire la piedra. Pero Jesús muestra una actitud totalmente distinta. Jesús le dice a la mujer, yo tampoco te condeno. No peques más. Vete, no peques más. Jesús tiene una conversación con Zaqueo, un almuerzo, una comida, y después de hacer esto, aunque mucha gente estaba indignada porque Zaqueo era un hombre malo, era un ladrón, era alguien que estaba robando, ¿no? Zaqueo recibió la gracia de Dios y después de tener una conversación profunda con Jesús, Zaqueo volvió a la vida. Cuando Pedro estaba cerca de Jesús y vio que Jesús enseñaba de una manera tan impresionante y hablaba de Dios y de la santidad, Pedro mismo le dijo, Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Y Jesús lo mira y le dice, Pedro, tú serás un pescador de hombres. Pablo asesino. Jesús le dijo, instrumento escogido me es este para llevar el evangelio. Hermanos, Jesús no ha venido a condenar. Condenados, ya estábamos. Yo no sé si tú te sientes condenado, o te sientes, o te entiendes y comprendes que estuviste así. A mí me cuesta pensar, a veces uno dice, bueno, no he hecho cosas tan malas, ¿no? Pero eso es una mentira, hermano. Oro al Señor y oremos al Señor que de verdad el Espíritu Santo nos constriña para hacernos entender que estábamos perdidos, porque si no entendemos que estábamos perdidos, no vamos a estar agradecidos de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, la justicia y el amor de Dios se consuman en su máxima expresión en la muerte y resurrección de Cristo. No podemos olvidar que Dios es justo. No podemos olvidar, y Dios se encarga de recordarnos, que la paga del pecado es la muerte. Pero al mismo tiempo, Dios es amor. Y la expresión perfecta de esta justicia y este amor es Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, es necesario. Porque Jesús tenía que pagar el precio de nuestra redención. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No existe la posibilidad. Yo quiero hacer un llamado a todos los que estamos aquí, incluyendo a todos, incluyéndome a mí, porque esto en realidad en primer lugar es para mí. Yo quiero que tú pienses, ¿listo? Y veas profundo en tu corazón si realmente hay gratitud al Señor. Si realmente te has comprendido, ¿no?, que estabas perdido. Es un llamado a la gratitud. Es un llamado a acercarse a la luz verdadera. Es un llamado
no solamente a hacer propio esto, es un llamado a anunciar esto que nosotros decimos es tan importante también a otras personas, porque no hay otra opción, no hay otra forma. A veces estamos sumidos en las actividades cotidianas y yo creo que antes de la pandemia todos nos hemos encontrado en esta situación, trabajando mucho, teniendo actividades familiares, actividades deportivas, actividades de entretenimiento, eh, actividades y actividades y actividades. Y yo no sé, pero parte de lo que me ha pasado a mí es que hemos dejado de compartir que Jesús y su muerte en la cruz ha sido necesario para dar vida. Y a veces me he limitado a decirle a la gente que Dios te ayude, que Dios te cuide, no te preocupes, Dios tiene el poder, no te preocupes, Dios tiene el control. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. O ora a Dios, te va a ayudar, pero ese no es el mensaje. El mensaje es que fue necesario que Jesús muriera. El mensaje es que estábamos perdidos, separados de Dios. El mensaje es que solamente la fe, la convicción de que esa muerte de Jesús es poderosa para pagar el precio de mi libertad. Eso nos da vida. Dios nos da vida, si no hay otra forma. Tenemos que nacer de nuevo y no hay otra forma de nacer de nuevo sino arrepentimiento, pero no solo arrepentimiento, es arrepentimiento y fe. El pueblo de Israel estaba arrepentido de que había hecho mal contra Dios, pero Dios dijo, es necesario ahora que mires a la serpiente allá y entonces no morirá. Y eso es lo que le dice Jesús a Nicodemo. Todo aquel, dice Juan 3, El que, el que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hermano, vamos ahora. Y yo te pido que pienses profundamente y digámosle a Dios, Dios, de verdad ayúdame a entender cuán perdido estaba, porque a veces no me siento perdido. No me siento que estuve perdido y entonces no hay gratitud en mi corazón. Y no soy consciente de cuán grande obra es esta, porque a veces no lo digo a nadie, no le comparto a un amigo. Me conformo solamente con hacer solamente bien las cosas y ser buen testimonio, pero no le digo a la gente. Hermanos, este mensaje tiene que ser compartido. Y oro para que el Señor nos dé las oportunidades. Y orémosle y digámosle, Señor, dame la oportunidad de decirle a alguien, no solamente que Dios existe, de decirle a una persona que Jesús vino a morir por sus pecados. Vamos ahora. Señor Jesús, en esta mañana nosotros mismos, Señor, necesitamos comprender la dimensión espiritual, Señor, de lo mal, de lo grave, Señor, que es el pecado en el ser humano. Hemos estado tanto tiempo acostumbrados, Señor, a vivir solamente en las actividades cotidianas. Pero no nos hemos puesto a pensar. Hemos vivido, Señor, dándote solamente un tiempo a la semana, solamente algunos días a la semana, solamente viviendo una vida cristiana, pero no lo suficientemente apasionada, Señor, como una persona que está agradecida. Señor, perdónanos por no reconocer esto, pero tú nos vas enseñando poco a poco a ser agradecidos, a entender que tú eres un Dios justo, santo, pero también eres un Dios de amor, que nos das la oportunidad de vivir eternamente. Y ni siquiera sabemos qué es eso, Señor. No entendemos la dimensión, Señor, de la cual nos has sacado y hacia dónde nos llevas, pero estamos agradecidos y queremos conocerlo, Señor. No queremos, Señor, solamente pasar el tiempo como cristianos que no ponemos, Señor, en día a día, Señor, nuestra vida en oración, que no nos acerquemos a la luz, Señor, si no queremos vivir acercándonos a la luz,
para conocer la verdad. Y que tú nos vayas mostrando en el entendimiento, Señor, estas cosas profundas, Señor. Que tú eres santo, que tú eres que la gloria tuya, Señor, que tú eres poderoso, de que tú eres misericordioso, de que tú puedes, Señor, hacer mucho más abundante todas las cosas que nosotros incluso esperamos o pedimos. Por eso, Señor, aviva en nuestro corazón, Señor, esta ilustra, Señor, danos a conocer profundamente qué es lo que has hecho con nosotros. Nos has dado nueva vida. Nos has dado vida espiritual. Señor, y si alguna persona que está escuchando en ese momento aún no tiene la convicción de que tú le has dado vida espiritual, no tiene esa convicción, Señor, oramos para que tú le pongas y le aclares y lo rescates, que él o ella, Señor, puedan poner su confianza profunda en ti, suficiente, la muerte de Jesús, para perdonarnos y darnos vida y traernos a la luz. Señor, te agradecemos en esta mañana. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio a su Hijo
Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza, salvación en mí